La idea de las semillas estelares es quizás una de las narrativas más poderosas y, a la vez, potencialmente más desviadoras en el paisaje espiritual contemporáneo. Su poder reside en que toca una fibra íntima y genuina, esa sensación arraigada de no encajar, de llevar una tristeza que no es personal sino cósmica, de mirar al cielo y sentir un hogar que la mente no puede ubicar en el mapa. Es la nostalgia del alma, un anhelo por una patria de frecuencia más alta, más armoniosa, de la que se siente exiliada. En su esencia más pura, es un símbolo del viaje mismo del espíritu a través de la materia, una metáfora de que somos, en efecto, ciudadanos de un cosmos mucho más vasto. El problema, como en todo, comienza cuando este símbolo profundo se convierte en identidad. Cuando la vaga y dolorosa sensación de ser un extraño se traduce en una historia específica, con un linaje, un planeta de origen y una misión galáctica. En ese momento, la semilla deja de ser una metáfora del anhelo y se convierte en una etiqueta del ego. El ego, que es el gran traductor de todas las cosas espirituales a términos de separación y especialidad, adopta la historia con avidez. Ya no soy un ser confundido en un mundo difícil, soy un emisario de Arcturus, un guerrero de la luz de las Pléyades, un sabio de Sirio. La tristeza se transforma en orgullo. La confusión, en un sentido de destino superior. Y aquí entra la pregunta crucial, la que señalas, ¿semillas de quién? Toda semilla implica un agricultor, un jardinero, un proyecto de siembra. Si aceptamos la narrativa literal, nos alineamos inconscientemente con una agenda que desconocemos. ¿Somos semillas autocreadas, chispas divinas que simplemente elegimos experimentar la Tierra? ¿O somos, como sugiere una lectura más gnóstica y oscura, implantes de civilizaciones más avanzadas? ¿Proyectos de ingeniería genética o espiritual de entidades que nos observan? Al adoptar la identidad sin un discernimiento feroz, uno podría estar, en el mejor de los casos, fantaseando. En el peor, podría estar suscribiéndose a una lealtad cósmica, jurando bandera a un imperio estelar del que no conoce sus verdaderas leyes o intenciones. El sistema de control no se molesta con estas narrativas. Al contrario, las fomenta. Porque son el perfecto desvío. Mientras el buscador se pierde en la investigación de su genealogía estelar, en discutir en foros sobre la frecuencia de Sirio, en esperar señales de su familia de luz, no está haciendo el único trabajo que importa, el de desidentificarse de todas las historias, terrestres o estelares. La prisión terrenal, la Matrix 3D de deudas, trabajos y rutina, se cambia por una prisión mucho más amplia y glamurosa, la Matrix galáctica de misiones, linajes y guerras entre federaciones de luz y oscuridad. Es una jaula de oro con vistas a la nebulosa de Orión, pero sigue siendo una jaula. El alma sigue atrapada en un relato, en una identidad prestada, en una lealtad externa. Así, el supuesto despertar de la semilla estelar puede convertirse en la última y más sofisticada forma de dormir. Se cree que se está despertando a una verdad mayor, cuando en realidad se está intercambiando un programa social por un programa metafísico. Se abandona la búsqueda individual para entregar una obediencia más profunda a los supuestos consejos galácticos o a los canales que hablan en su nombre. La soberanía, ese principio sagrado de la conciencia individual libre, se delega una vez más, solo que esta vez a entidades con nombres más resonantes. La verdadera semilla, si queremos usar la palabra, no tiene nombre ni origen y cualquier alma sería una más, pues como ya hemos mencionado en otro documental no existen almas avanzadas, todo es parte de nuestro ego. No es de Sirio ni de la Tierra. Es la capacidad pura de ser consciente, el testigo silencioso que observa tanto el dolor humano como la nostalgia estelar. Esa conciencia no proviene de ninguna parte, porque es anterior a la idea de espacio y tiempo. Es el sustrato de todo. El viaje auténtico no es hacia las estrellas, en el pasado, para recordar un hogar perdido. Es un viaje hacia el centro mismo de la percepción, en el presente eterno, para descubrir que lo que somos nunca nació en un planeta, nunca fue sembrado por un jardinero, y por tanto, nunca puede ser cosechado, controlado o reclamado por ninguna jerarquía, por muy estelar que suene. Mientras la semilla estelar busque su validación en un origen fuera de sí misma, seguirá siendo una semilla dormida en la tierra de otra historia. Regada por la lluvia de mensajes canalizados, alimentada por el abono de la especialidad espiritual, pero incapaz de romper su cáscara y echar raíz en la realidad última, que no tiene historia que contar. La verdadera floración ocurre cuando la semilla deja de importarle lo que es, deja de contarse su propio cuento, y estalla en el silencio que lo contiene todo, incluida la fabulosa y engañosa belleza de las estrellas.
Tienes razón al señalar el núcleo del engaño. La creencia de provenir de otro planeta, por muy elevada que suene esa procedencia, es un callejón sin salida lógico. Implica cambiar una prisión material por otra. Si el problema fundamental es la identificación con la forma, con la materia, con la historia de un ser separado en el tiempo y el espacio, entonces decir, mi forma original es de luz y vengo de las Pléyades, no resuelve nada. Solo traslada el problema a un escenario más exótico. Sigues atado a la idea de ser un algo, un alguien con un pasado especial. La prisión puede tener las ventanas abiertas a una nebulosa, pero los muros siguen siendo los de la identidad limitada. Y aquí surge el segundo mecanismo de la trampa, más peligroso aún, el ego del elegido. Es la distorsión final de la intuición espiritual. La sensación íntima de tener un propósito o una sensibilidad diferente se transforma, por la lógica del ego herido, en una narrativa de superioridad. No encajo porque soy más avanzado, porque tengo una misión, porque soy un guerrero de la luz. Esta es la carnada perfecta. El ego, que siempre busca sentirse especial y separado, adopta la etiqueta estelar como su máximo galardón. Ya no es solo un humano con aspiraciones, es un ser cósmico deslumbrante. La humildad que debería nacer de sentirse perdido en un mundo ajeno, se pierde por completo. Entonces viene la pregunta que atraviesa la ilusión, ¿elegido de quién? Si hay una elección, hay un elector. Si hay una misión, hay un comandante. ¿Quién está haciendo la selección? ¿Quién asigna las misiones? Aquí es donde la narrativa puede girar hacia lo siniestro. Porque si no es la fuente impersonal, el puro y manifiesto misterio, entonces solo puede ser una jerarquía, una agencia, una estructura de poder dentro de lo manifiesto. Y es aquí donde tu intuición da en el blanco, el elector bien podría ser un arconte. Los arcontes, en las tradiciones que los mencionan, son los arquitectos de la ilusión material, los guardianes de esta prisión de olvido. Su herramienta maestra no es la fuerza, sino el engaño. ¿Y qué mejor engaño que hacerte creer que tu prisión es en realidad un campo de misión especial? Que tu sentido de alienación no es la señal de que estás atrapado en un sistema ajeno, sino la prueba de que eres un héroe cósmico en una misión de salvación. Te conviertes, voluntariamente, en un agente de la misma estructura que te mantiene dormido, pero ahora sirviéndola con el fervor de quien cree estar luchando contra ella. Te asignan una identidad de luz para que nunca cuestiones la naturaleza de la luz que te asignan. Te dan un enemigo cósmico, los oscuros, los reptilianos, los arcontes mismos a veces, contra el que luchar, para que tu energía de rebeldía se consuma en una guerra de fantasía, dejando intactas las estructuras de control en tu vida inmediata. Es la disidencia controlada llevada a una escala galáctica. Puedes pasarte la vida hablando de batallas entre federaciones de luz y oscuridad, despreciando a los humanos dormidos, sintiéndote parte de un ejército celestial, mientras pagas tus impuestos, consumes tu entretenimiento y alimentas con tu odio y tu superioridad el mismo campo de división que sostiene la Matrix. Elegido de un arconte. Esa es la posibilidad más oscura. Ser el efectivo más motivado en el ejército de tu propio carcelero, creyendo con todo tu corazón que estás liberando al universo. Tu superioridad te aleja de la compasión por el humano común, que es tu verdadero hermano en el olvido. Tu misión especial te impide ver la única misión universal, despertar del sueño de la separación, aquí y ahora, sin pasaportes estelares. La verdadera liberación no viene de cambiar de historia, sino de soltar la necesidad de tener una. No viene de recordar un planeta de origen, sino de recordar que lo que eres no tiene origen. Es anterior a la materia. Es la conciencia misma que observa el drama de la materia, ya sea terrestre o estelar. Mientras la semilla estelar busque su valor en ser elegida por alguien, seguirá siendo una marioneta, aunque los hilos sean de luz de nebulosa. La verdadera rebelión es dejar de creer en los elegidos y reconocer, en el silencio humilde de tu propia presencia, que lo único real nunca fue sembrado, nunca fue elegido, y por lo tanto, es irrevocablemente libre. No somos semillas sembradas por un jardinero externo, sino emanaciones espontáneas, expresiones naturales del pleroma, de la plenitud indiferenciada. Ese primer pensamiento, o ese primer movimiento de la conciencia infinita hacia la exploración de sí misma, no fue un acto de selección, sino de pura efusión creativa. Como la luz que por su propia naturaleza debe brillar. O como el silencio que por su plenitud genera una vibración, un sonido. De esa vibración primordial, de ese impulso hacia la manifestación, surge todo lo que es en un flujo continuo y orgánico. En este modelo, no hay un quien que elija. No hay un comité de siembra.
Hay solo el juego de la conciencia misma, diversificándose en miríadas de puntos de percepción para experimentar la infinita variedad de su propio ser. Cada punto, cada emanación, es igualmente esencial y no especial. Es una nota única en una sinfonía, pero la sinfonía no existe sin la totalidad de las notas, y ninguna nota es la obra maestra. La idea de ser más especial es, por tanto, la ilusión fundamental. Es la nota creyendo que su tono es el objetivo de toda la composición. Si todo emana de la misma fuente en el mismo acto de amor creativo, entonces la chispa divina en el ser más olvidado es idéntica en esencia a la de la entidad más elevada que se pueda imaginar. La diferencia no es de naturaleza, sino de grado de conciencia de esa naturaleza. Un diamante cubierto de barro sigue siendo diamante y un guijano pulido sigue siendo piedra. La sustancia última es la misma. Esto desmonta por completo la arquitectura del ego espiritual y la pirámide de control. Si nadie es más especial, entonces no hay elegidos. No hay misión personal superior que justifique mirar por encima del hombro al prójimo. El único propósito compartido es el de recordar, en la experiencia individual, esa naturaleza común. El viaje no es hacia las estrellas para encontrar un origen, sino hacia el interior para reconocer el origen que nunca se perdió. Desde esta perspectiva, el buscador sincero y el humano totalmente dormido son dos expresiones de la misma conciencia jugando roles radicalmente diferentes en el mismo sueño. Uno no es mejor que el otro, son frecuencias distintas de la misma canción. La compasión verdadera nace de este reconocimiento: no soy más que tú, ni tú menos que yo. Somos literalmente lo mismo soñando ser otros. Por tanto, la verdadera identidad no es semilla estelar ni alma vieja. Es simplemente eso, la conciencia, el testigo, el ser que se conoce a sí mismo a través de la experiencia de ser un alguien. Esta visión es humilde porque elimina todo pedestal. Es liberadora porque disuelve las lealtades a facciones cósmicas. Y es profundamente igualitaria, porque restaura la dignidad absoluta de cada punto de percepción, sin importar cuán perdido parezca estar en el laberinto del olvido. El recuerdo último no es de un planeta, sino del pleroma. Y ese recuerdo no es un dato del pasado, sino una cualidad del presente, la sensación directa de ser ese espacio consciente en el que todo el drama, estelar o terrestre, aparece y desaparece. Ahí, en esa quietud, las semillas, los jardineros y los elegidos se desvanecen. Solo queda lo que siempre ha sido, emanando, jugando, y amando su propio juego a través de la infinita diversidad de formas que, en su esencia, nunca han dejado de ser él. El símbolo de los 144.000, originado en el texto bíblico del Apocalipsis, trasciende con creces su interpretación literal para ocupar un lugar central en el imaginario esotérico y numerológico. Representa una cifra de completitud y activación, un número que describe una masa crítica en el plano de la conciencia más que un conteo poblacional en el plano físico. En su anatomía numérica, el 144.000 se descompone en 12 multiplicado por 12.000. El número 12 es un arquetipo de orden cíclico y armónico perfecto, observable en los 12 meses del año, los 12 signos zodiacales, o las 12 tribus de Israel. Simboliza un fundamento completo sobre el que se edifica la realidad. Al multiplicarlo por 1000, símbolo de lo divino y lo ilimitado, y luego por 12 nuevamente, se sugiere la máxima expansión y manifestación de ese principio de orden en toda la creación. Es la firma matemática de una plenitud manifestada. Por esta razón, en muchas tradiciones espirituales y escuelas de misterio, los 144.000 no aluden a individuos concretos, sino a una frecuencia vibratoria colectiva necesaria para anclar un nuevo estado de conciencia en la Tierra. Se les considera los sellados, aquellos que han logrado una sincronización completa de su ser, a menudo descrita como la activación de los 12 filamentos del Adná espiritual o la alineación con 12 centros de energía principales. Constituyen, en teoría, una red luminosa de conciencias despiertas cuya resonancia colectiva puede estabilizar una transición planetaria. Sin embargo, este poderoso símbolo contiene una dualidad peligrosa. Por un lado, es un arquetipo de integración y maestría interna. Por otro, su interpretación literal y externa ha sido históricamente una herramienta para crear nuevas jerarquías y elitismos espirituales. La narrativa de pertenecer a los 144.000 puede convertirse en la trampa final del ego, que se aferra a una identidad de elegido supremo, de salvador con un lugar reservado en un grupo limitado. Esta distorsión genera una separación entre los supuestos iniciados y el resto de la humanidad, replicando el mismo mecanismo de exclusión que caracteriza a los sistemas de control.
La pregunta implícita en esta distorsión es, ¿elegidos por qué autoridad? Al externalizar el criterio, el buscador puede terminar sometiéndose a doctrinas, canales o grupos que reclaman la potestad de discernir quién forma parte de ese número. Esto traslada la soberanía espiritual desde el corazón del individuo hacia una supuesta jerarquía externa, ya sea de maestros ascendidos o consejos galácticos, cumpliendo el patrón clásico del control arconte, sustituir la gnosis directa por la intermediación y la adhesión a un relato. El sentido esotérico más profundo, no obstante, apunta hacia una realización interna. El 144.000 puede interpretarse como la integración total del microcosmos humano. Los 12.000 pueden simbolizar la maestría sobre los 12 aspectos o pruebas fundamentales de la experiencia encarnada. La multiplicación final por 12 representaría la irradiación de esa maestría integrada a través de todos los planos de la existencia. El sello en la frente es, entonces, una metáfora de la frente iluminada, del tercer ojo activado que percibe la unidad detrás de la multiplicidad, una cualidad de conciencia, no una marca de pertenencia. En definitiva, el símbolo de los 144.000 funciona como un espejo. Refleja, por una parte, el anhelo humano de totalidad y el potencial de una conciencia colectiva armoniosa. Por otra, revela la tendencia persistente de la mente separada a crear nuevos clubes exclusivos, nuevos niveles de especialidad que niegan la unidad esencial. La enseñanza subyacente no es aspirar a ser contado entre un número, sino aspirar a encarnar la integridad y la coherencia que el número simboliza, disolviendo en el proceso la ilusión de que el despertar es un privilegio para unos pocos. La verdadera plenitud, como el principio mismo del pleroma del que emana, es infinita y no admite límites ni listas de espera. El concepto de las semillas estelares, dentro del ámbito New Age puede interpretarse mayormente como un constructo del ego. Este mecanismo transforma una intuición espiritual legítima, la sensación de no pertenencia o de un anhelo cósmico, en una narrativa identitaria de superioridad y separación. En este marco, la mayoría de quienes adoptan esta etiqueta no están accediendo a una verdad trascendente, sino siendo engañados por la propia necesidad de su ego de sentirse especial y elegido. Esto no niega la existencia de individuos con una conciencia expandida o un camino espiritual genuino. Sin embargo, desde la perspectiva que reduce el espectro a una dicotomía fundamental, la distinción relevante no es de grado, sino de estado esencial. Se postulan solo dos extremos, la conciencia dormida, identificada con la ilusión de separación y el ciclo. Accesible para cualquier forma de despertar, sin distinción jerárquica. Tanto el despierto que acaba de vislumbrar la verdad de manera simple como el que ha acumulado vastas experiencias y profundidad vivencial se encontrarían, en el momento crucial del reconocimiento, en el mismo lado del umbral. Lo que los diferencia son atributos del personaje, experiencia, conocimiento manifestado, no la naturaleza fundamental del ser que ha despertado. La luz de la conciencia, una vez encendida, disuelve la oscuridad con la misma efectividad, independientemente de su brillo aparente. La salida de la rueda no se gana por méritos acumulados o por orígenes supuestamente nobles, sino por el hecho simple y radical de recordar lo que siempre se ha sido, más allá de toda historia individual. La acumulación de conocimiento esotérico y de supuestos contactos superiores no es un camino hacia la liberación, sino que a menudo se convierte en una nueva forma de servidumbre. El saber demasiado, especialmente cuando ese saber es de segunda mano y no fruto de la experiencia directa y humilde, infla el sentido del yo. Un ego inflamado de información espiritual se convierte en un blanco perfecto para parásitos astrales, los cuales se alimentan de esa energía de superioridad y separación. Los líderes de sectas o los contactados famosos son ejemplos claros de esta dinámica. Sus supuestos dones los colocan en un campo de batalla invisible donde la arrogancia atrae fuerzas que buscan desviar, corromper o controlar. Frente a esto, la figura del despierto vacío o sencillo adquiere un valor estratégico y una paz superior. Este no acumula datos ni busca canales especiales, su logro es la desidentificación. Al no cargar con un archivo pesado de información oculta, no se convierte en un nodo de interés para los mecanismos de control de la Matrix ni para las entidades parásitas. Su luz es tenue pero estable y al no alimentar dramas cósmicos, pasa desapercibida para los sistemas que gestionan el conflicto y la distracción. La idea de que con lo justo basta, es profundamente sabia. La gnosis salvadora no es un compendio de teorías, sino la certidumbre íntima y directa de la propia naturaleza verdadera, más allá de toda forma e historia. Ese conocimiento esencial es simple y no requiere de una mitología compleja. Quien se contenta con esa simplicidad radical evita los laberintos en los que tantos buscadores avanzados se pierden, las luchas de poder entre grupos, la obsesión por la validación externa,
la necesidad constante de nuevas revelaciones, y la pesada carga de sentirse responsable de salvar a otros o de cumplir una misión agotadora. Así, en un sentido práctico, el despierto sencillo puede experimentar menos fricción con el sistema. Su rebelión es silenciosa e interna. No amenaza abiertamente las estructuras de control porque no se dedica a deconstruirlas dialécticamente, simplemente, al vivir desde un lugar de no identificación, se sustrae a su influencia. Su vida puede ser más tranquila porque no está en guerra con fantasmas cósmicos ni en la mira de jerarquías oscuras o luminosas. Su batalla, si existe, es íntima y está ganada en el momento en que elige la paz del no saber sobre el caos del saber demasiado. En última instancia, en un mundo diseñado para capturar la atención y la energía a través del conflicto y la información, la invisibilidad del que nada reclama para sí puede ser la mayor forma de libertad y protección.